Bien, pues ya está aquí Pepe Gómez Macías. Le decía yo que se tenía que sentar con nosotros y aquí estaba. ¿Eh? Y aquí está, le voy a dar la bienvenida. Muy buenas, Pepe, que hace ya tiempo que no te sientas aquí. Un Buenos ratito, ¿no? días. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Bien, ¿no? Mañana será 25 de noviembre, el día en el que se celebra el Día de la No Violencia a la Mujer. Y pues bueno, podemos hablar de datos de 44 mujeres ya en lo que va de año, en 11 meses. Uy, se ha caído el libro. Podemos hablar de la ley de violencia de género, cumple ya 10 años, ¿no? Si no me equivoco yo. Efectivamente. Con 1 millón de denuncias y 422.000 sentencias. Los archivos por falta de pruebas se doblan desde 2005. Hay que ver los datos, ¿no? Sí, en la provincia de Cádiz están cerca de las 2.000 denuncias en este año, concretamente a la fecha de hoy, que serán cuando finalice el año algunas más. Pepe, ¿qué entendemos por malos tratos? Porque la gente puede confundir y a lo mejor está teniendo malos tratos, porque se creen que es en un momento dado un tortazo, ¿no? Un acto violento. Efectivamente. Lo psicológico está ahí. El maltrato sería toda aquella acción que emprende en la relación afectiva, en la relación de pareja, que emprende uno sobre el otro cuando la relación no es igualitaria, cuando no es simétrica, cuando uno tiene más poder que el otro. La violencia puede ser física y esa la entendemos todos, que tiene que ver con los empujones, los golpes, las palizas, pero hay un ámbito de los malos tratos que es como más sutil, que tiene que ver con el maltrato psicológico, que tiene que ver con las descalificaciones, las humillaciones, el control del dinero, la chantaje emocional, la utilización de los hijos en contra de la figura materna, el control del dinero. Todo este tipo de cosas son más sutiles, pero van generando una mella emocional en la víctima cuando se produce de forma estable y crónica. Máxime cuando hay un tipo de sujeto maltratador que no exhibe esa conducta públicamente, sino que la maneja en privado. Y públicamente puede ser un sujeto bastante adaptado y bastante normalizado y bastante correcto. Hablamos de un perfil de una mujer sumisa, en este caso, de años 40, en este caso. Cuando empezamos Estamos también hablando de casos de ahora, en la actualidad, con esos tratos. Sí, no estamos, hoy en día no estamos hablando de un perfil de una mujer necesariamente sumisa. Ten en cuenta que la relación amorosa que se inicia como una gran fascinación por el otro, donde cada parte expresa y desarrolla el comportamiento que se supone que la otra parte valora y desea, produce, si me lo permites, un cierto rapto de la cordura, ¿no? Los amantes no son los que son realmente en los primeros meses. A posteriori, cuando el vínculo está bastante establecido, pueden aparecer conductas que parezcan inadecuadas, pero que el miembro, en este caso de la pareja que sea la víctima, trata de justificar o explicar o racionalizar por mor de no producir una ruptura. Pues porque no tiene trabajo, porque tiene mucho trabajo, porque está muy estresado, porque no descansa. Se puede explicar por muchas razones, porque se trata de evitar la ruptura. Cuando se produce un proceso más avanzado, donde la relación de poder por parte del supuesto maltratador está más estabilizada, lo que ocurre es que ya no hay un miedo a la ruptura, en el sentido de, bueno, que toda ruptura sentimental es dolorosa y que ahí puede haber unos niños por medio, sino que la víctima puede ya estar en una fase de amenaza.
y amenaza económica, amenaza respecto a la vivienda, a los hijos, amenaza física. Entonces esa segunda parte aparece un grado de victimización mayor y el miedo de la disolución de la pareja no tiene que ver tanto con una pérdida de aquel amor, sino tiene que ver con mi integridad física hacia el futuro. De hecho, se comienza con los malos tratos psicológicos, ¿no? Se empieza así. Sí, efectivamente. El ejercicio del poder por parte del supuesto maltratador siempre trata de que el guión de la relación... Controlar. Exactamente, el control. El guión de la relación lo establece el supuesto maltratador. Eso tiene que ver mucho con que el control que ejerce el que ostenta el poder controla mucho las relaciones de su víctima, de su pareja, con otros, amigos, conocidos, vecinos, con la propia familia. De alguna manera, en el paso del tiempo se produce un aislamiento de la víctima que también la desempodera, porque no tiene oportunidad de verbalizar y de compartir la situación por la que pasa con otras personas, y por tanto esas otras personas no pueden influir. También está amenazada de hablar, ¿no? Y algunas personas dicen, oye, qué distinta es fulanita de tal cuando está sola como cuando está con su pareja, o cuánto cambió desde que tiene novio, o apenas se le ve. Incluso el aspecto físico, oye, esta muchacha era muy mona antes, ahora está como estropeada. Hay un deterioro en la imagen, un deterioro en el estado de ánimo, un deterioro en las relaciones sociales. Muchas dejan un trabajo que tenían porque, claro, si tienes trabajo, ingresas dinero, tienes algún poder. Hay un deterioro significativo en todos los ámbitos psicológicos, sociales, económicos, personales, incluso de la imagen. ¿Por qué realmente la sociedad está un poco, lo digo en el sentido de detectar un caso de maltrato? ¿Por qué no realmente no reaccionamos? ¿Por miedo a qué? Bueno, Porque es que pasamos un poco... Sabemos que hay gritos en esa casa que no son normales, sí. Porque una discusión se tiene. Sí, Con tu pareja puedes discutir en un momento dado. Pero cuando ya hay una falta de respeto y que nos parece realmente que eso está ocurriendo, ¿por qué no denunciamos esas cosas? Esto es el concepto de que esa violencia es un proceso privado. A propósito de eso, hace unos días he estado rodando por la televisión un mini documental donde se ve tres personas en un ascensor. Unos parecen una pareja, él está maltratando a una de ellas y de varios casos que se graba con cámara oculta, tan solo una chica se enfrenta, reacciona al maltratador. Claro, el realizador toma el espacio de un ascensor porque no puedes mirar para otro lado. Hasta que no llegas a tu piso te tienes que mirar al techo, a las lámparas. Y es curioso porque, bueno, ¿por qué los espectadores no denuncian? Siempre se ha entendido que las relaciones son privadas y que por tanto los aspectos de violencia que haya en una relación también son privadas. En los ámbitos públicos también las personas han tenido temor o tienen temor de involucrarse en un momento de violencia, porque ha habido algún episodio incluso en que el supuesto defensor ha sido agredido gravemente, ¿no? Tuvimos aquel caso del profesor que sufrió graves lesiones, incluso víctimas mortales las ha habido, pero estos son episodios circunstanciales, anecdóticos. Lo más común es que el vecino entiende eso son cosas de ellos y ahí no hay que meterse. En realidad la ley de protección integral entiende que la violación de otra persona en el sentido de la violencia no es un acto privado, es un delito como un robo, como cualquier otra conducta errónea que sentencia el Código Penal o Civil.
Eso es lo que ahora se está tratando de poner en la escena, que cuando se maltrata a alguien, a un niño, a una persona, a un anciano, a un indigente, a una persona de otra raza, si te callas, también eres cómplice. Es, digamos, esa consigna, ¿no?, Efectivamente. que tenemos en la campaña, ¿no?, de este Además, año. digo una cosa, no hace falta que te comprometas abiertamente, porque si tú denuncias una situación de unos vecinos que efectivamente hay situaciones de violencia que son bastante llamativas, no tienes ni que identificarte, no te comprometes personalmente en nada más allá de que haces una llamada al 112 y ya se encargará la policía local, la Guardia Civil, la Policía Nacional en las ciudades donde las hay, en hacer las investigaciones. Luego ya la víctima declarará, no declarará. El proceso policial y el proceso jurídico tiene, por ser un proceso de garantía, tiene sus peculiaridades y puede progresar o no, pero ya sabe, en cualquier caso, el supuesto maltratador ya sabe que hay gente que hace algo y que eso significa algún tipo de limitación a ese tipo de conducta. Si soy víctima de maltrato, ¿qué hago? ¿Dónde me voy a denunciar? Cuando se es víctima de maltrato, podría ser que ¿Cuál es el proceso? Como al principio tú dijiste que no siempre tenemos conciencia, y especialmente los chicos jóvenes, no se tiene conciencia de que ese empujón o no vales para nada o eres gorda y fea, que eso sea maltrato. Cuando sufras unas conductas de tu pareja que realmente sufres por ello y tienes dudas, puedes consultarlo. Aquí en San Roque, en el municipio, tenemos el Centro de Información a la Mujer, donde hay abogado, psicólogo, informador, técnico de empleo, en fin, y puedes consultar tu caso. ¿Ven? Cuando tengas dudas, consulta tu caso y se te orientará. Evidentemente, cuando el maltrato es del tipo físico, que parece que todo el mundo estamos de acuerdo que lo es, en ese mismo momento que ha ocurrido una escena de violencia, te vas a la policía local o a la Guardia Civil. En uno de los dos contextos te van a acompañar al centro de salud y el médico te va a intervenir y va a apreciar las lesiones. Las lesiones no tienen por qué ser solo contusiones o hematomas o moratones o cortes, pueden ser también una reacción aguda de ansiedad o de miedo, que también el facultativo, el médico, puede informar. Ese parte informativo irá directamente al juzgado y aunque la víctima no materializara una denuncia posteriormente en el cuartel de la Guardia Civil, cursará de oficio y el juez podrá determinar un juicio rápido. El juicio rápido, hoy día, gracias a la nueva ley de protección integral contra la violencia, es un proceso que es de un día para otro. Hoy denuncio, mañana tenemos juicio rápido. El juicio rápido tiene el objeto de determinar si hay una situación de probabilidad, de alta probabilidad de maltrato, y hay que tomar unas medidas urgentes, cautelares, según el grado, ¿no?, para proteger a la víctima. En muchos de los casos se pone una orden de alejamiento, el supuesto maltratador tiene que abandonar el domicilio e incluso en algunos de esos casos se pueden establecer medidas acerca del estatus de los niños. Como estamos hablando de un delito que requiere un proceso penal completo con todas sus garantías, se establecerá un segundo juicio formal en un juzgado penal, en este caso en Algeciras, y ahí se hará toda la investigación con todas las diligencias, donde se le dará la garantía al presunto maltratador porque pudiera no serlo y estuviéramos cercenando los derechos de esta persona que no lo es. La mayoría de las circunstancias hasta ahora aportan un porcentaje elevadísimo de denuncias que son confirmadas en los penales, salvo que por circunstancias intermedias el acusado y víctima llegan a un acuerdo,
incluso a veces las víctimas por miedo, por proteccionismo de su pareja, por coacciones, por muchas circunstancias, se niega a declarar y bueno, y el proceso no remata adecuadamente. Pero la mayoría de los procedimientos que se abren en juicio rápido y van al penal llevan algún tipo de sentencia condenatoria acerca de situaciones de maltrato. Tan solo pensar en la situación en la que se encuentra esa mujer de desprotección, de no tomar la iniciativa de denunciar, ¿no? Y hablo de los miedos: voy a perder mis hijos, voy a perder mi casa, no tengo dinero para subsistir, me veo desprotegida, ¿qué hago, no? Tengo que pensar en eso, pero que son cosas que realmente hay que liberarse de ellas, porque hoy en día tienes una ley, o por lo menos está creada, ¿no?, para que le pueda dar protección, ¿no? Desde luego, a propósito de la Ley de Protección Integral contra la Violencia, digamos que es como de las más modernas que existen en la comunidad, en la sociedad occidental. De hecho, es modelo de referencia para otros países. Evidentemente, la ley apuesta por la protección de las víctimas. ¿Por qué apuesta por la protección de las víctimas? Porque es un hecho que estamos a 24 de noviembre y han muerto 44 mujeres. Es decir, que no hay en las franjas de edad donde las mujeres son víctimas, alrededor de los 34 o 35 años, según las estadísticas que yo manejo aquí para nuestro municipio, no hay ninguna causa de morbilidad, de muerte, tan grande como la violencia de género. Es decir, hay otras causas de morbilidad, pero, por ejemplo, procesos cancerígenos, pero que ya hay que buscar una franja de edad mayor que nos lleve hasta los 70 años aproximadamente. Entonces, la morbilidad y la enfermedad que produce la mortandad y la morbilidad que produce la violencia de género es muy grave, pero no solamente en las mujeres. Los hijos que están envueltos en contextos de violencia son niños perturbados emocionalmente y, en muchos casos, para siempre. Con lo cual también van a producir personalidades con trastornos emocionales y que alguna vez pueden reproducir, según las circunstancias, el rol de víctima o el rol de maltratador. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Da miedo nada más que de pensarlo, ¿no? El hecho de la familia, un factor importantísimo, ¿no? Detectar en un momento dado ese sufrimiento que nos viene por algo. Las familias muchas veces tienen sospechas, pero no tienen a ciencia cierta la constancia de que se está produciendo algo. Evidentemente, un padre o una madre conocen perfectamente a su hija y sabe cuando algo le pasa. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la víctima interpreta papeles dobles, en el sentido de que no se le descubra lo que le pasa, porque son muchos los temores. Son muchos los temores, que si voy a conservar mis niños, que si voy a conservar mi casa, no quiero hacerle daño a él, no quiero que sufra, no quiero ser quien meta en la cárcel al padre de mis hijos, cuando realmente eso lo hace un juez y nadie más. No quiero que mis hijos vayan a ver a su padre a prisión. En fin, hay muchísimas argumentaciones que una persona en un estado de indefensión se da a sí misma, por lo cual no llega a veces, o dilata en exceso el proceso en el cual tiene que zanjar a raíz de la denuncia y a través de la denuncia todo ese calvario que le afecta a ella y inmediatamente a los menores, que, como digo y repito, eso causa una marca indeleble en esas criaturas para toda su vida. Pepe, ¿el protocolo realmente se cumple al 100%? Nosotros tenemos desarrollado aquí en nuestro municipio, ya llevamos varios años, creo que estamos ya en el 8º o por ahí, que tenemos lo que llamamos la Comisión Municipal de Violencia de Género, que nos reunimos periódicamente para trabajar sobre los casos. Ten en cuenta que nos reunimos la Policía Local, la Guardia Civil, los servicios sociales, el Centro de la Mujer, la Fiscalía, alguna vez contamos con algún juez, el representante del centro de salud, el servicio de atención a la víctima. Son una serie de profesionales de distintos circuitos y de distintas instituciones y servicios que analizamos los casos uno por uno, el proceso que lleva, el proceso de protección, las implicaciones para los menores,
El maltrato es un fenómeno que implica a muchos servicios y a muchas profesiones y a muchos profesionales, y la coordinación entre ellos es fundamental para que el proceso, que ya es un poquito complicado, vaya a buen término y no se perjudique más allá a la víctima de lo que es necesario. Aún así, a veces se pueden cometer dilaciones, errores con el seguimiento, porque son muchas instituciones, cada uno con sus procedimientos, con sus profesionales, con sus plazos. Los ayuntamientos, por ejemplo, aquí están muy cargados de trabajo. Hay profesionales de la justicia que dicen que habría trabajo para 1 o 2 juzgados más, en fin. Todas las instituciones tienen sus limitaciones también a la hora de funcionar, pero lo que sí te puedo decir es que hay una gran responsabilidad y una gran motivación por parte de todas las personas que se envuelven en esto, ¿no? ¿Se sigue todavía? El libro maravilloso, ¿no? Rescatado. 10º ya, sí, sí. Con todos los trabajos ejemplares, ¿no? Y que se cuenta con la poesía de esos relatos, ¿no? ¿Entramos ya en el 11? Esta edición recoge los trabajos del certamen de relato corto y poesía de los años 11, 12 y 13, que ya sabes que hemos tenido una sequía financiera. Eso es otra, que se extiende prácticamente a todo. Que nos ha cerrado los proyectos. Hemos hecho un abaratamiento de costes, tratando de no hacer 3 publicaciones, sino una. Y ahí están recogidos todos los trabajos de estos 3 certámenes de esos 3 años, 11, 12 y 13. Creo, es una edición que la maquetación ha sido vuestra, que a mi juicio ha quedado muy bien. Sí, muy bonita. Y bueno, pues vamos a presentar el libro el día 27 a las 7:30 de la tarde en el Centro de Servicios Sociales. Y bueno, vamos a hacer reparto gratuito de los ejemplares para que quede eso en la memoria. Nosotros lo que pretendemos modestamente con esta edición, con estas publicaciones, es dejar como una especie de crónica pequeña, una crónica pequeña de lo que es el mundo de la mujer en un pueblito de la provincia de Cádiz, ¿no? Nosotros no tenemos una vocación ni es nuestra misión de diseñar un certamen de literatura por excelencia, porque para eso hay magníficos certámenes por ahí, pero sí queremos testimonio, ¿no? Claro, el testimonio. Nos interesa el testimonio, ese testimonio con letra pequeña, que gente modesta y humilde, y algunas veces con valores literarios que ni siquiera ellas mismas saben. La mayoría son mujeres. Me parece muy interesante ese espacio, porque hay que en la sociedad actual de alta tecnología, lo que no es visible no existe, y hay que visibilizar todo lo que tiene que ver con el mundo de la mujer, porque ha estado muy ensombrecido en la cima de los tiempos, ¿no? Ahora se trata de visibilizar todas las funciones y todas las labores que un colectivo, que es el 52% de la población, tan relevante y tan poco reconocido, ha vivido y ha desarrollado, y lo que ha aportado a lo social, a lo económico, a lo cultural, bueno, a todo, ¿no? Porque realmente si las mujeres decidieran no parir, se acabaría la especie humana, lo cual no sé si sería... También hay presión por parte de los gobiernos. Pepe, que no sea el último día, ¿no? Que te vea por aquí. Bien, ya sabéis que me tenéis cuando queráis. Yo gana. Para mí un placer. De contar un poquito de cosas. Mira, nos vamos a ir con una canción muy bonita. ¿Me permites que haga un pequeño anuncio? Sí. Mañana tenemos una concentración en la Plaza de las Constituciones, fachada del Ayuntamiento, una concentración contra la violencia. Hay chicos de centros escolares del municipio que han hecho unas cosas muy interesantes, unas canciones, unos trabajos. Van a hacer allí sus manifestaciones en contra de la violencia, porque nos interesa mucho la promoción y la prevención de todo este asunto, y siempre estamos volcados y los colegios también. Los profesores son muy colaboradores, especialmente los profesores de coeducación, que dinamizan
tema en favor de la igualdad y en contra de la violencia, y mañana veremos una cosa hecha por ellos que tiene mucho mérito, porque movilizar a tantos niños es algo complejo, ¿no? Es algo complejo que requiere un esfuerzo, y yo le agradezco mucho a los centros escolares, a las directivas, a los profesores de coeducación que se metan en estos fregados, que su mérito tiene, ¿no?